Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Kenia López Rabadán, soy chilanga, en este momento soy senadora de la República y he tenido la oportunidad de trabajar desde el servicio público toda mi vida. Nací, crecí, he estudiado y he trabajado en esta maravillosa Ciudad de México y por eso quiero gobernarla, porque sé que la Ciudad de México merece renacer. Senadora, nosotros cuando vemos, por ejemplo, las sesiones del Senado, estos cortos de pronto, sabemos que es una persona Beatriz. Así te define tu equipo, así te definen también las personas que te ven desde fuera. Pero yo quisiera preguntarte, desde niña, desde adolescente, ¿eras así? ¿Cómo fuiste formando ese carácter? Bueno, a ver, es que es necesario levantar la voz ante las injusticias que pasan en nuestro país. Es necesario levantar la voz para defender a las mujeres. Es necesario levantar la voz cuando 200,000 personas han o sido asesinadas o están desaparecidas. 200,000 familias en luto por este gobierno irresponsable y negligente. Se necesita levantar la voz, porque yo quiero ser la voz de millones de mexicanos y cada vez que me subo a tribuna en el Senado de la República, quiero que los mexicanos me escuchen y sepan que tienen una voz en el Senado, que tienen una voz en el Congreso, que eso que los lastima, eso que les duele, eso que les hace todos los días, pues exigirle al gobierno desde su Twitter, desde su Facebook, desde las reuniones familiares, tenga una voz en el Senado y yo soy esa voz y me da, pues sin lugar a dudas, muchísima preocupación ver cómo el gobierno no reconoce sus errores. Es necesario cambiar la estrategia pésima de seguridad que ha implementado el gobierno y yo todos los días se los reclamo. Evidentemente hay una necedad porque el gobierno decidió abrazar a los delincuentes y los sigue abrazando todos los días. Y hoy vemos lo que está pasando en Guerrero. Guerrero está incendiado, hay una lastimosa política pública de López Obrador y de Morena que se tiene que detener. Todas las semanas yo doy el debate en el Senado de la República, levantando la voz, sí, levantándola con el corazón de todos los mexicanos que anhelan un mejor país. En ese sentido de dar voz, ¿recuerdo cuándo fue la primera vez que usted dijo, aquí tengo que alzar la voz, como ese aliento, digamos, de exigencia o de lucha? Mira, en el Senado de la República hemos vivido muchas etapas, pero me parece que el quiebre mayor en este gobierno fue cuando se robaron 2 votos para tener a la CNDH callada y sumisa como hoy se tiene. En esa sesión del Senado de la República, que fue lastimosísima, que yo creo que serán una de las etapas más vergonzosas del Congreso mexicano, ahí decidí que era necesario defender a los mexicanos contra esta avalancha terrible de Morena y del gobierno. Y de esa sesión para acá, todos los días yo me despierto con una gran responsabilidad, porque hoy se necesitan voces fuertes, se necesitan voces que no tengan cola que les pisen. Yo, junto con mis compañeras, con Lili Telles y con Xochitl Gálvez, hemos las tres levantado la voz. Por cierto, las tres somos mujeres, algo que me parece maravilloso para el empoderamiento de las mujeres. Las tres hemos levantado la voz para decirle al gobierno lo que está haciendo mal y también para proponer soluciones. Yo estoy convencida de que se necesitan a políticos, a mujeres en la política honestas, trabajadoras, decentes, que puedan levantar la voz y que el gobierno, por más que nos busque, por más que nos señale, por más que nos pongan en listas desde Palacio Nacional, no nos pueden hacer nada porque lo hemos hecho honorablemente a lo largo de nuestra carrera. Yo llevo más de 20 años haciendo política, me han amenazado no sé cuántas veces, bueno, hago una cosa que se llama la contramañanera. No hay nada más opositor en este gobierno que hacer la contramañanera. Y aquí mismo a mi oficina me han venido a decir, oye, te están investigando. Yo, pues qué bueno que me investiguen. Están investigando a alguien de tu familia, pues qué bueno que los investiguen. Hoy ya vamos a cumplir casi 5 años de levantar la voz, de ser la voz de los mexicanos en el Senado y estoy sin lugar a dudas convencida que se tiene que seguir haciendo. Así como lo hemos hecho nosotras en el Senado, hay voces en la Cámara de Diputados, hay voces en los gobiernos de los estados y qué bueno, porque hoy hay una gran esperanza de oposición
y sabemos que ese tsunami terrible llamado Morena, que destruye, que genera muertes, que genera pobreza, se puede detener si todos en la oposición nos ponemos de acuerdo, si todos sí litigamos, pero también proponemos, y si somos esa esperanza, esa oportunidad de cambio para que los mexicanos puedan vivir mejor, porque de eso se tratan los gobiernos, de generar las condiciones para que un chavo pueda llegar a una escuela, desarrollarse, acabar una escuela, tener un buen trabajo, tener un servicio de salud. Hoy lamentablemente los jóvenes no pueden, en su mayoría, comprarse un pequeño espacio para vivir. Es imposible para un joven, casi imposible conseguir un crédito hipotecario. Es terrible para una mujer saber que sale de su casa y no está segura de regresar sana y salva. Es impresionante cómo este gobierno ha tirado 700,000 millones de pesos en una refinería que no refina y en un aeropuerto que ni vuelos tiene. Ante esa realidad lastimosa, nosotros en la oposición estamos obligados a generar esperanza, a generar futuro, a generar felicidad para los ciudadanos. Hoy el gobierno genera desesperanza, genera infelicidad y genera muerte. Yo todos los días estoy convencida que mi voz es una voz que se necesita para dar certeza de cambio, un cambio positivo a las y los mexicanos y sobre todo a las y los chilangos. Yo soy muy feliz en esta ciudad, pero sé que se puede vivir mejor. Sé que una persona no puede estar 2 o 3 horas en el transporte público, es inhumano. 2 o 3 horas de ida y 2 o 3 horas de regreso. ¿Qué calidad de vida puedes tener? No es posible que te subas al metro y arriesgues tu vida. Vamos, estos señores de Morena en 25 años solamente hicieron una línea de metro y esa se les cayó. Por eso yo estoy segura que vamos a ganar en 2024 y estaremos obligados a hacer un gran gobierno. Senadora, aquí por ejemplo, tú mencionas, ¿no? Estoy convencida de que mi voz es la que se necesita en estos espacios, ¿no? Si tú fueras un poco a la Kenia del pasado, a la Kenia de la infancia, ¿cuáles eran tus sueños, no? Por ejemplo, cuando eras chiquita, cuando fuiste creciendo, y de esos sueños se han cumplido, están por cumplirse, los estás cumpliendo. Bueno, déjame decirte que desde chavita fui muy entrona. O sea, me refiero, era la que defendía en la primaria a los niños, a los que, ya sabes, siempre hay un gandalla que molesta a otros. Yo soy muy alta, ¿no? Y yo siempre estaba como del lado de los buenos, tratando de ayudar. Y si alguien se pasaba de listo, pues yo era como de, oye, a ver, espérate, no la puedes lastimar, o no nos puedes lastimar, o no nos puedes molestar. Y así ha sido toda mi vida. He sido como, no sé, como defensora, ya sabes, de las causas más complicadas. Y a mí me da muchísimo gusto. Yo tuve una disyuntiva entre dedicarme a las disciplinas artísticas o ser abogada. Opté por ser abogada y ya estando en la Facultad de Derecho, entré al PAN, llevo una carrera política, pues esta es mi 5ª legislatura, he ganado y he perdido elecciones, he depositado, digamos, todo mi tiempo, mi patrimonio en elecciones, he tenido pues, unos triunfos maravillosos y también he tenido unas derrotas durísimas, pero de eso se trata la vida, de que cuando ganes, no te, digamos, la soberbia no te lleve y de que cuando pierdas, pues tengas la capacidad de resiliencia y volver a salir adelante. Yo creo que esa Kenia de la niñez y de la adolescencia que siempre quería ayudar a los demás y siempre quería resolver los problemas de sus compañeritos, hoy sigue siendo la misma, nada más que ahora pues desde un espacio legislativo. Yo creo pues que mi personalidad se ha ido, pues, digamos, se ha ido acrecentando o se ha ido fortaleciendo en función de las responsabilidades que gracias a Dios y gracias a los votos de los mexicanos, gracias a mi partido, he podido tener. He sido diputada local, federal, constituyente y ahora senadora. Y ese crecimiento en términos de decisiones públicas también me ha ayudado a poder entender la necesidad de lo que pasa en nuestro país. Y no es menor hoy, por ejemplo, tener que luchar para que el gobierno se dé cuenta de sus errores como políticas públicas, de estas decisiones presupuestales que están dañando a los mexicanos. Todo eso lo he aprendido, fui diputada federal y me di cuenta cómo se construían los presupuestos del país
Y si tú le quitas presupuesto, por ejemplo, al metro o le quitas presupuesto al transporte público de la Ciudad de México para tirarlo en una refinería, pues claramente estás lastimando a los capitalinos. Hoy el problema no son los programas sociales. Yo siempre he estado a favor de los programas sociales. Además, me ha tocado votar a nivel local y a nivel federal y siempre he votado a favor de los programas sociales, porque sí creo que es la redistribución justa de los impuestos. No, el problema no está ahí. El problema está en que el gobierno se aneció a obras inservibles y ese dinero debió de haberlo ocupado en patrullas, en transporte, en vialidades, en hospitales, en escuelas. Si esos 700,000 millones de pesos se hubieran ocupado para beneficio de los mexicanos, este sería otro país. Claramente el presidente López Obrador, en su megalomanía, en estas necedades de querer pasar a la historia, con una transformación, por cierto, que ya no hizo, o con estas obras inservibles, ha lastimado al pueblo de México. Y yo te diré, esa Kenia de los 8, 10, 15 o 19 años, esa que se paraba temprano para ir a Bellas Artes o se paraba temprano para ir a la Facultad de Derecho o se paraba temprano para ir al CCH, esa misma Kenia es la Kenia que hoy defiende a los mexicanos desde la tribuna del Senado de la República, y a mí me da muchísimo gusto porque sí se puede. A ver, yo no tengo ningún apellido político, no tengo ningún padrino político, yo he forjado mi carrera a base de puro trabajo, de dedicación, y yo creo que si yo lo puedo, lo pueden todos los capitalinos. Lo que necesitamos es generar condiciones para que haya buenas escuelas, para que haya buenas vialidades, para que haya un transporte público digno, para que si te enfermas puedas ir a un hospital de calidad. Hoy lamentablemente eso no sucede porque el gobierno en la Ciudad de México durante 25 años se empoderó, se enriquecieron y no tuvieron la posibilidad ni la inteligencia de ayudar a los capitalinos. Yo estoy convencida pues que ya en la Ciudad de México no volverá a ganar Morena, lo han demostrado los electores en la última elección de 2021, y porque sé que es un tiempo de la oposición, es el tiempo de buscar mejores gobiernos, sé también que es necesario que mi voz se escuche en la ciudad y por supuesto desde el Senado. Okay. Senadora, aquí por ejemplo, dos preguntas un poquito más personales que surgen a raíz de lo que nos estás platicando, ¿no? Justamente ese haber estudiado teatro, esa es una pregunta un poco más sencilla. Si tú fueras un personaje de película, ¿cuál sería? Hay una película que a mí me encanta muchísimo que se llama En busca de la felicidad. De Will Smith, es hombre evidentemente, pero esa forma de luchar por él y por su hijo me parece extraordinaria, que nada lo detenía, que siempre pensaba en que así viviendo la peor de las circunstancias las cosas iban a cambiar, y sucedió. Me parece que es muy esperanzadora. Yo lo pienso todos los días. O sea, imagínense que yo tengo que votar un dictamen en donde Morena tiene siempre la mayoría de los votos, ¿no? Y siempre van a ganar las votaciones, así estén destruyendo una ley, así estén lastimando a las mujeres, quitándole las estancias infantiles, así estén pues destruyendo un presupuesto para los espacios de mujeres violentadas. Yo sé que nosotros no tenemos los votos, porque los votos los tiene la mayoría, pero aún así me subo a debatir. Aún así, sabiendo que nos van a ganar la votación, me subo convencida de que es necesario decir la verdad en la tribuna. Así es que yo te diría, me parece que ante cualquier adversidad hay que luchar, porque siempre va a amanecer al otro día, porque siempre va a haber un mejor futuro, y porque si hoy está Morena, en 2024 se va a ir. Y a mí eso me hace me genera tanta felicidad o tanta anhelo de no ceder, de no dejar de trabajar, que por eso todos los días me despierto, yo te diría incluso con mayor energía que el día anterior. Sabemos que vamos a perder una votación, pero sabemos que nuestra voz está siendo escuchada
para que el próximo año las cosas cambien y Morena no vuelva a tener nunca esas mayorías aplastantes que hoy dañan a los mexicanos en lugar de ayudarlos. Aquí, por ejemplo, otra pregunta importante, lo que tú nos decías, ¿no? Vengo de hacer una carrera a base de mi trabajo, ¿no? Nos decías, no tengo ningún apellido político, ¿no? De Sí. mis familias. Pues López, no hay nada. Bueno, ahora sí los López, ¿no? Está muy poderoso el López. Y justo te quería preguntar, ¿no? ¿Para ti qué significa venir desde abajo? Mira, yo soy una mujer de clase media de la Ciudad de México. Como habemos millones de mujeres y de hombres que todos los días sabemos que hay que salir a trabajar, que hay que salir a estudiar para poder comer y para poder vivir. Mi mamá es una mujer que nos enseñó el trabajo diario. Yo me despertaba y mi mamá estaba trabajando, tenía una cocina económica. Y yo me dormía y mi mamá seguía trabajando. Ella trabajaba quizá de 5 o 6 de la mañana a 1 de la mañana el otro día para poder sacarnos adelante a mis 5 hermanos y a mí. Ella me demostró que la fuerza de las mujeres es tan trascendente que puede hacer que una familia completa pueda salir adelante. Yo, como todas las mujeres, como todos los hombres de esta capital, sé que se necesita trabajar, pero también sé que se necesita trabajar con honestidad. Yo, siendo diputada federal, resolví en la mesa de mi comisión más o menos 12,000 millones de pesos. No hay un solo peso en mi cuenta bancaria. Claro que se puede ser honesta, claro que se puede hacer una política honesta, claro que puedes decirle a la gente que quiere llegar a corromperte, no señor. Les voy a contar una historia rapidísima. Cuando yo era diputada local, llegó a mi oficina un señor que quería que modificáramos una ley que lo iba a hacer absolutamente millonario. Era ya millonario, lo iba a hacer mucho más millonario. Y me dijo, ¿qué quieres? Yo te pago lo que tú quieras. Tu siguiente campaña, una casa, un departamento, lo que tú quieras. ¿Qué carro quieres? Lo que tú quieras yo te doy. Yo me acuerdo perfecto, ese día tomé una decisión de vida. Yo era muy joven y era diputada. Yo me acuerdo que lo escuché y le dije, señor, lo que yo quiero es una carrera política y usted no me la puede comprar. Y ese día tomé una decisión para nunca en mi vida aceptar un dinero ajeno e ilegal. Hoy por eso puedo hacer la contramañanera, hoy por eso puedo levantar la voz, hoy por eso puedo decirle a los corruptos corruptos, porque claramente sé que la política debe ser para servir, para ayudar. Aquellos políticos que llegan y se vuelven multimillonarios y de repente tienen casas en Miami, que dices, oye, es imposible que ganando 100, pues tengas un patrimonio de 500. O sea, claramente hay actos de corrupción. Y claro que Claudia Sheinbaum sabe lo corruptos que son en su gobierno, y claro que López Obrador sabe lo corruptos que son en su gobierno, porque dicen que el amor, lo sonso y el dinero no se pueden ocultar. Por eso a mí me molesta muchísimo que este gobierno de la Ciudad de México haya generado tantos millonarios en Morena y haya generado tanta pobreza en los capitalinos. Eso es ilegal y eso es inmoral y eso se debe de detener. Aquí justamente en esto que nos dices, ¿no? Esta autoridad con la que tu voz se ha ido construyendo a partir de tu propio trabajo, quisiéramos preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo surgen las contramañaneras? Pues surgen casi en paralelo con la señora esta Vilchis, ¿no? Esta señorita muy, sí, sí, muy simpática, que es increíble que de verdad siga sin poder leer bien. O sea, yo estoy impresionada. Un párrafo completo no lo puede leer bien. Ya no sé si es un personaje, o sea, si lo hace a propósito o si de verdad algo pasa por ahí. Yo sé que no es culpa de ella, es culpa del sistema educativo, porque es increíble, ¿no? Es increíble que no pueda leer un párrafo bien. Pero yo escucho a esta señora diciendo que va a decir desde Palacio Nacional. ¿Quién miente? Cuando todos sabemos que en Palacio Nacional se dicen 80 mentiras por día, ¿no? Entonces era como el colmo de los mentirosos, iban ahora a señalar, según ellos, a quién mente y quién no. Entonces ese día me acuerdo que perfecto, estaba yo pues viendo la mañanera, por cierto, ¿no? Y veo a la señora diciendo, era su primera semana, digamos, que salía,
Me acuerdo perfecto que hablé a mi oficina, una persona de mi equipo, le dije, es momento de hacer la contramañanera. Ya no podemos esperar más. Es momento de decir la verdad, incluso con los datos del propio gobierno, porque yo he desmentido a López Obrador con los propios datos del gobierno, porque es tan mentiroso que hasta incluso, digamos, él da otros datos, no los datos formales que las propias instituciones gubernamentales emiten. Ese ejercicio a mí me ha ayudado muchísimo, incluso para entender la forma en la que el gobierno racionaliza esta, digamos, esta posverdad que ellos emiten, estas mentiras que piensan que repitiéndolas muchas veces se van a convertir en verdad, este circo de pseudoperiodistas haciendo preguntas a modo, cuando hay un periodista de verdad, inteligente, frontal, que va y hace preguntas concretas, como el propio gobierno pues sufre un desbalance y empieza a agredir. Vamos, he aprendido cuáles son, de qué patas cojean, digamos, en el gobierno, porque claramente yo les diré, yo veo de manera reiterada la mañanera, es medianamente un tormento, me voy a ir al cielo, tengo que decirlo porque es terrible, pero eso me ha ayudado también a entender la forma de pensar, que por cierto es terrible, del gobierno federal. Justamente eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves la mañanera del presidente? Es un ejercicio que, más que él siempre dice, ¿no? Para que los mexicanos se enteren y se informen, pero justamente también puede ser un ejercicio crítico, ¿no? Sí, la mañanera suple el trabajo del presidente, esa es la verdad, porque yo no sé ustedes, pero muy pocas veces lo vemos trabajar a media tarde, en la noche, a mediodía, muy pocas veces lo vemos trabajar. O sea, el señor supone que salir 2, a veces hasta 3 horas a agredir a la oposición, a decir mentiras, a poner ahí a gente de su gabinete, a justificar todos sus errores. Ay, por cierto, a echarle la culpa al pasado. Él supone que ese es su trabajo. No es un trabajo nacional, ni internacional, ni de definiciones de un estadista. No, él todo el trabajo del presidente lo resume en hacer una mañanera. Y claramente, pues en muchas ocasiones es un circo, de varias pistas. Y es un circo que está lastimando al pueblo de México. Ocupan todo el aparato del Estado, toda la fuerza de comunicación del presidente para lastimar a la oposición, para entrometerse y estar de metiche en los procesos internos de la oposición, para lastimar con nombre y apellido a las personas que al presidente no le gustan. Y eso es terrible, porque eso no debería de hacer un hombre que se considere demócrata. El presidente de la República está y cobra un sueldo para resolver los problemas de la gente. Hoy, el problema número 1 de los mexicanos y de los capitalinos es la inseguridad brutal que se está viviendo. Y sobre eso, López Obrador no ha podido hacer nada o no ha querido, porque tiene una complicidad con los cárteles, con la delincuencia organizada, esa complicidad que le ayuda a ganar elecciones. Pero esa complicidad que le ayuda a López Obrador a ganar elecciones está lastimando y está dañando al pueblo de México. Aquí, por ejemplo, nos decías que justamente Andrés Manuel de pronto utiliza estos espacios para incluso interferir en los procesos de la oposición, ¿no? Y en este sentido quisiera preguntar, ¿qué sigue para la senadora Kenia López? Bueno, yo tengo que decirles que lo he dicho pública y claramente, y hoy lo refrendo aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio. Esta oficina es literalmente pagada por sus impuestos, así es que muchas gracias por estar aquí. Y yo lo he dicho y lo reitero. He levantado la mano para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Quiero ser la candidata de mi partido y de una gran alianza del PAN, del PRI, del PRD y también de Movimiento Ciudadano, pero sobre todo ser la candidata de las y los capitalinos que quieren un mejor gobierno. Estoy convencida que vamos a ganar en 2024 y estoy convencida que la Ciudad de México merece una jefa de gobierno honesta, una jefa de gobierno que se preocupe por los capitalinos, una jefa de gobierno que luche por un presupuesto para esta ciudad y que no esté permitiendo este tipo de violencia institucionalizada en donde le quitan el dinero a los capitalinos para mandarla a las obras inservibles, por cierto, del gobierno federal. Lo mejor que le podría pasar a los capitalinos, sin lugar a dudas, es tener
una jefa de gobierno y también tener un presidente de la República que, en lugar de estar pensando en obras inservibles, destine recursos para tener más líneas de metro, destine recursos para tener hospitales públicos de calidad, destine recursos para tener en esta Ciudad de México vialidades dignas que te permitan llegar a tu casa, a tu trabajo y tener mejor calidad de vida. Aquí justamente, ¿tú cuáles destacarías que son tus mayores logros hasta ahora, hasta el momento como senadora? Y también, tomando en cuenta este trabajo legislativo que has hecho, ¿cómo le podrías enumerar, por ejemplo, a los chilangos qué les ofreces para en caso de llegar, por ejemplo, a la calle? A mí me da muchísimo gusto saber que soy la senadora a la que más iniciativas le han aprobado en el Congreso mexicano. Soy la senadora que más iniciativas ha presentado, pero además le han aprobado. Y eso que soy de oposición y eso que damos durísimo el debate. Pero yo desde el primer día de mi senaduría fijé una agenda a favor de las mujeres y se ha construido una gran estructura de paridad para que las mujeres puedan acceder a los espacios de decisión y ojalá y con las mujeres en el poder podamos tener mejores definiciones públicas, que haya mejores políticas públicas para que hombres y mujeres podamos vivir mejor en todo México y en la capital. Yo estoy convencida que hay 3 prioridades y cuando sea jefa de gobierno las debo de resolver. Primero, hay que detener esta inseguridad brutal que se está viviendo. Segundo, hay que generar condiciones de dignidad para las personas en el transporte público. Hay que hacer más líneas de metro, hay que poner más camiones de RTP que puedan funcionar, hay que generar evidentemente condiciones para que una mujer, un hombre pueda salir y regresar y no tardarse 5 o 6 horas de su vida en estos traslados. Y el tercer tema que para mí es indispensable es un gobierno con 0 corrupción y sí se puede. Esto que se está viviendo en la capital con el gobierno de Morena es terrible, es un nido de corrupción el gobierno de la Ciudad de México y por corrupción es que se cayó la línea 12. Por corrupción es que una coladera estaba abierta y 2 hermanas murieron. Claramente hoy Morena en la Ciudad de México, en el gobierno, genera una corrupción tal que lastima a los capitalinos y que deja sin calidad de vida a los ciudadanos. Eso se tiene que corregir. ¿Cuál sería la propuesta o cómo llegaría la oposición justamente a cambiar ese paradigma reciente, ¿no? De que la izquierda gobierna la ciudad? Claro, a ver, después de estos procesos democráticos del 97, la gran reforma, digamos, electoral, la posibilidad de que hubiera un instituto electoral autónomo que no dependiera de gobernación, que no calificara las elecciones, el propio gobierno, esos cambios democráticos, por cierto, esos cambios que hoy López Obrador quiere destruir, esos son los que permitieron que en aquel momento el PRD pudiera empezar a gobernar esta ciudad. Eso fue en 1997, eso fue desde el siglo pasado. Y tenemos ya más de 25 años de un gobierno que ha tenido claroscuros. Lamentablemente, en los últimos años ha tenido más oscuros que claros. O sea, ha tenido más errores que aciertos. Para nosotros, en el PAN y en la oposición, es un hecho que vamos a ganar en 2024 y estamos obligados a resolver a los capitalinos aquello que les está lastimando, aquello que hace que las mujeres se sientan inseguras, aquello que hace que los hombres no tengan la posibilidad de tener un desarrollo personal que los haga sentirse felices, porque de eso se trata, para eso trabajamos todo el día, para eso pues vas a la escuela, para eso luchas todos los días, para intentar ser feliz. Hoy el gobierno digamos, te ahoga a tal grado que te acerca más a la infelicidad, porque no puede ser que tengas que estar cuidando tu propia vida subiéndote al metro. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, solamente en México, porque este gobierno es altamente corrupto. Entonces yo te diría, en la oposición, en el PAN y en la oposición estamos obligados a ganar, pero sobre todo estamos obligados a generar condiciones de certeza para que la gente pueda vivir mejor.
No va a ser fácil, seguro que no va a ser fácil, pero debemos de empezar a corregirlo ya, por los jóvenes, por los adultos mayores. Si se sigue acrecentando el deterioro de la ciudad, si se sigue acrecentando este mal gobierno, va a ser todavía más complicado revertir el daño. Hay que empezar ya y lo vamos a empezar, por supuesto. Vamos a empezar a cambiar las cosas para bien el próximo año, una vez que Morena se vaya del gobierno. ¿Cuál crees que es el principal rival o obstáculo a vencer justamente en tus aspiraciones? ¿Internas, externas? Internas y externas. Pues a ver, yo te diría, el principal rival es el presidente de la República, que está obsesionado con las siguientes elecciones. No está obsesionado con ser un buen servidor público, no está obsesionado con ser un estadista, no está obsesionado con ayudar a los mexicanos, no. El señor está obsesionado con ganar las siguientes elecciones. Así es que él llama adversarios. Yo diría, el presidente de la República debería de agradecer que fue presidente de la República, que ganó, por cierto, con 30 millones de votos, y en lugar de agradecer y resolver, lo que hace es mencionar a sus corcholatas, hacerlo de manera ilegal, adelantar los procesos electorales. Vamos, casi 3 años, es un irresponsable en términos legales López Obrador. Entonces, yo desde aquí, desde el Senado de la República, lo he vivido. Con todo eso, con todo ese poder que tiene López Obrador, con todo ese gran micrófono, con esa cantidad de mentiras que dice todos los días, con todo eso, de todas maneras, le vamos a ganar. Y ahí está el ánimo social, ahí está el ánimo de la gente. Hoy están llenas las redes sociales, los WhatsApps, las pláticas en la casa de esta efervescencia por la oposición. Hoy tenemos grandes personalidades. Aquí en la oposición no tenemos corcholatas, bueno, yo les digo fichitas, porque más que corcholatas son fichitas las que López Obrador tiene. Aquí no, aquí en la oposición tenemos liderazgos y tenemos extraordinarios liderazgos. Ahí está Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Cabeza de Vaca, de la Madrid, en fin, muchas mujeres entronas echadas para adelante, hombres entrones echados para adelante, todos queriendo una misma cosa, y es detener este populismo que mata y que genera pobreza. Aquí también otra pregunta que te queremos hacer es justamente algo que mencionabas hace rato, ¿no? En estas iniciativas, una población importante para ti son las mujeres. ¿Tú te consideras feminista? Sí, a mí me encanta. Vamos, imagínense que yo era una joven mujer feminista panista, ¿no? Sin lugar a dudas, bueno, pues no era necesariamente muy fácil. Yo llevo toda mi vida política defendiendo y luchando. Cuando el feminismo no estaba de moda, por cierto, pues, digamos, hoy qué bueno que las jóvenes, las mujeres y todas hemos entendido la importancia de, en paridad y en igualdad, construir un México, presente y futuro. Pero hace 20, 25 años era muy complicado y desde hace más de 20 años he sido feminista y me encanta porque yo creo que esta no es una lucha de hombres y mujeres, al contrario, la unión, la convergencia y el trabajo de mujeres y de hombres va a hacer que tengamos mejores gobiernos, mejores políticas públicas, mejores presupuestos y demos resultados. Porque en realidad el género no te determina. Puede haber mujeres tan honestas y hombres tan honestos y tan trabajadores que le generen a los mexicanos mejores condiciones, sin lugar a dudas. Eso lo creo, he luchado, tengo una mamá altamente feminista, yo he demostrado a lo largo de mi vida que se puede luchar por las mujeres y que las mujeres también, estando en el poder, puedan hacer por las mujeres y por los hombres mejores gobiernos. Yo estoy convencida. La historia refrendará mi pensamiento. Hoy no podemos comprobarlo porque, bueno, pues apenas vamos a tener 9 gobernadoras, ¿no? Apenas. Por cierto, a lo largo de toda la historia de México se han tenido 9 gobernadoras, ahora las vamos a tener a la par con la salida de la jefa de gobierno. Ya teníamos las 9, pero con la salida de la jefa de gobierno tenemos 8. Con la llegada de la gobernadora del Estado de México volveremos a tener 9, pero claramente es un número importante y ojalá y las mujeres, una vez que estén en el poder, sepan que no tienen que quedar bien con López Obrador, que no tienen que quedar bien con el régimen en turno, que no tienen que quedar bien con el presidente, tienen que quedar bien
con su electorado, con sus ciudadanos, con sus pueblos, con sus colonias, con sus alcaldías, porque entre más mujeres independientes, fuertes, inteligentes estén en la toma de decisiones, demostraremos que vale la pena votar por mujeres. Claro. Aquí, por ejemplo, justamente en la Ciudad de México, donde de pronto las marchas, los movimientos feministas tienen un poquito más de visibilidad, ¿cuáles crees que son las prioridades que se necesitan resolver para las mujeres en la ciudad? Seguridad. Me parece que el problema número uno que se está viviendo hoy para las mujeres es esta terrible inseguridad y eso se tiene que corregir. No puede ser que alguien se sienta con el derecho de tocarte, de golpearte, incluso de matarte. Eso se tiene que detener. Tiene que haber políticas públicas claras para que si alguien se atreve a tocar a una mujer, sea sancionado y las mujeres podamos vivir sin miedo. En ese reconocer, por ejemplo, a las mujeres que llegan, lo que nos acaba de decir la senadora, hay 9, o con Claudia Sheinbaum había 9 gobernadoras al frente de los estados, en un ejercicio tal vez un poco de sororidad, ¿le podéis rescatar algo positivo a la gestión, por ejemplo, de Claudia? Pues, a ver, obviamente sí, ¿no? Todos los gobiernos tienen claroscuros. Lamentablemente la jefa de gobierno tiene muchos oscuros, ¿no? Ella decidió renunciar incluso a su propia personalidad, tratando de mimetizarse con López Obrador, escucharla hablar como habla él, me parece que es terrible para una mujer que estaba hecha y construida para ser ella misma, para no depender de nadie, ni de un hombre ni de otra mujer. Pero ella optó por el lado incorrecto de la historia, pero digamos, seguramente hay que reconocer las cosas que pudieron haber sido bien y que hay que perfeccionar. Yo te diría algo que que se ha hecho, pero se tiene que mejorar, son los programas sociales. No disminuirlos, sino al contrario, perfeccionarlos, ampliarlos. Yo estoy convencida, siendo jefa de gobierno, regresaré las estancias infantiles. Siendo jefa de gobierno, construiré una política pública que me permita tener escuelas de tiempo completo, que me permita tener para las mujeres de la capital refugios seguros. La política social de Claudia Sheinbaum se tiene que perfeccionar a favor de las mujeres y de los hombres, no de manera clientelar, sino de manera humana, priorizando a la dignidad de las personas por encima de sus decisiones políticas. Sí. Última pregunta. Sí. Hoy, ¿cómo ve Kenia López a la Ciudad de México y cómo le gustaría ver? Hoy veo una Ciudad de México deteriorada, una Ciudad de México en donde los servicios públicos están en terribles condiciones, unas vialidades que son inentendibles para una capital como esta, un transporte público que claramente necesita recursos y necesita mantenimiento y necesita ampliación. Eso se va a corregir en 2024. No será fácil, pero será posible. Y lo vamos a hacer juntas y juntos, con un gran equipo de coalición, con las mejores y los mejores tomando decisiones, más allá de temas ideológicos o de temas de subordinación. Lo que se necesita hoy en la capital es tener a profesionales que sepan resolver la problemática de los mexicanos y lo vamos a lograr.